Los pisos de mármol de la hacienda de la familia Valencia brillaban como lágrimas congeladas bajo el sol de la tarde, y yo estaba de rodillas limpiándolos por tercera vez esa semana. Mis manos estaban ásperas, rojas y agrietadas por los limpiadores industriales que la señorita Carmen insistía en que usáramos. Nada menos que la perfección para la casa del señor Alejandro. El olor químico me quemaba las fosas nasales, mezclándose con un leve aroma a cuero importado de los muebles y algo más oscuro, más caro, que no podía identificar del todo. Dinero viejo, poder, peligro. Yo era invisible aquí, solo otra pareja de manos para pulir la superficie impecable de un mundo al que nunca pertenecí. Mi estómago rugió. Me había saltado el desayuno de nuevo para enviar dinero a mi mamá en Puebla. Los tratamientos contra el cáncer estaban agotando los pocos ahorros que nos quedaban, y mis dos trabajos apenas cubrían sus medicamentos. El puesto de sirvienta en la Hacienda Valencia pagaba mejor que cualquier otra cosa que pudiera encontrar con mi falta de educación, pero significaba jornadas de 16 horas y un cuerpo que me dolía en lugares que no sabía que podían doler. ¡Ay, niña! La voz aguda de la señorita Carmen interrumpió mis pensamientos como un cuchillo. La oficina del patrón derramó vino en la alfombra persa. Ocúpate de eso de inmediato. Se me cayó el corazón al estómago. La oficina del patrón. Llevaba 3 meses trabajando aquí y había logrado evitar estar a solas en una habitación con Dante Valencia. Lo había visto, por supuesto. Imposible no hacerlo. Se movía por la casa como una tormenta oscura, siempre rodeado de hombres con trajes caros y pistolas escondidas debajo de sus chaquetas. Había aprendido a hacerme más pequeña, más silenciosa, prácticamente desapareciendo entre las paredes cuando él pasaba. Pero me había fijado en algunas cosas. La forma en que la voz de todos bajaba a susurros cuando entraba en una habitación. Cómo incluso la señorita Carmen, que manejaba al personal de la casa con mano de hierro, se volvía deferente y nerviosa en su presencia. Las reuniones nocturnas en su estudio, donde las voces alzadas y el sonido de algo pesado golpeando el suelo me hacían trabajar más rápido, fregar con más ahínco, rogar para no ser notada. Ahora, niña, antes de que se seque, reuní mis útiles con manos temblorosas y me dirigí a través del laberinto de pasillos. La casa era una fortaleza disfrazada de mansión. Había contado al menos 12 cámaras de seguridad en las áreas que tenía permitido limpiar, y siempre había hombres apostados en varios puntos, hablando en italiano que no entendía, con los ojos fríos y evaluadores. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Llamé suavemente. Mis nudillos apenas hicieron ruido contra la pesada madera. Adelante. Su voz era como humo, oscura, suave y de alguna manera sofocante. Abrí la puerta, manteniendo los ojos bajos, e inmediatamente lo olí. El rico y embriagador aroma a colonia cara mezclado con humo de cigarrillo y ese mismo olor a cuero que impregnaba toda la casa. Y vino. Vino tinto tiñendo los intrincados diseños de lo que probablemente era una alfombra que valía más que toda mi vida. Lamento molestarlo, señor Valencia. La señorita Carmen me envió para... Mírame cuando te hablo. Mi aliento se detuvo. Lentamente, levanté la vista de la alfombra manchada hacia el hombre sentado detrás del enorme escritorio de caoba. Dante Valencia era más joven de lo que esperaba para alguien que infundía tanto miedo. Quizás 32, 33 como máximo. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado, su mandíbula suficientemente afilada para cortar cristal. Y sus ojos, Dios, sus dos ojos eran del color del whisky añejo, ardiendo con una intensidad que me erizaba la piel. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, revelando antebrazos marcados con tinta que no podía distinguir desde esa distancia. Era hermoso de la forma en que una pistola cargada es hermosa, innegablemente atractivo y absolutamente letal. ¿Cómo te llamas? Se recostó en su silla, esos ojos de whisky estudiándome con una atención que me hacía querer salir corriendo de la habitación. Ariel, señor, Ariel Suárez. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en mi casa, Ariel Suárez? 3 meses, señor. Mi voz apenas salió en un susurro,
Apreté los útiles de limpieza como si pudieran protegerme de alguna manera. 3 meses, repitió lentamente, saboreando cada sílaba. Y apenas te noto ahora. Eso es interesante. Algo en su tono hizo que mi pulso se acelerara con un miedo que no podía nombrar. Lo vi ponerse de pie, moviéndose alrededor del escritorio con la gracia fluida de un depredador. Era alto, mucho más alto que yo, y a medida que se acercaba, percibí el impacto total de su presencia. El poder emanaba de él en oleadas. Este era un hombre que daba órdenes que la gente moría siguiendo. Este era un hombre que poseía todo lo que abarcaba la vista, incluyéndome a mí, al parecer, durante la duración de mi empleo. La alfombra, señor, yo debería... Dime, Ariel, ¿por qué trabajas 2 empleos? Se detuvo a solo unos metros, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las finas líneas alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda. Se me secó la boca. ¿Cómo? Sé todo lo que sucede en mi casa, todo sobre cada persona que entra en ella. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiándome como si fuera un rompecabezas que pretendía resolver. Tu madre está enferma. Cáncer en etapa 3. Los tratamientos no están cubiertos por el seguro. Estás ahogada en deudas, trabajando hasta el agotamiento para salvar a una mujer que quizás le queden 6 meses de vida. Las lágrimas me ardían en los ojos. Escucharlo tan crudamente, tan clínicamente, hizo que la realidad me abrumara como una ola. Necesito este trabajo, señor Valencia. Por favor, trabajaré más duro. No me quejaré de las horas. Relájate. La palabra fue una orden, no un consuelo. No te estoy despidiendo, simplemente tengo curiosidad. Eres diferente a los demás, más silenciosa. En realidad, intentas desaparecer. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. Eso me parece refrescante. No supe qué decir a eso, así que no dije nada. En su lugar, me arrodillé y comencé a trabajar en la mancha de vino, concentrando cada gramo de mi atención en la tarea. Mis manos temblaban mientras aplicaba la solución, limpiando en círculos cuidadosos como me habían enseñado. Lo sentía observarme. Sentía el peso de su mirada como un toque físico en la parte posterior de mi cuello, deslizándose por mi columna. La oficina estaba demasiado silenciosa. Ningún sonido del resto de la casa penetraba aquí. Estábamos solos, verdaderamente solos, y esa comprensión hizo que mi respiración se acortara. Tienes manos delicadas. Su voz vino de justo detrás de mí ahora, y casi doy un salto. Demasiado delicadas para este tipo de trabajo. Son lo suficientemente fuertes, señor. Seguí limpiando, manteniendo mis ojos en la alfombra, en el vino que lentamente se desprendía de las costosas fibras. Ah, sí. Lo oí moverse, y luego estaba agachado junto a mí, tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo. Extendió la mano y antes de que pudiera alejarme, sus dedos atraparon mi muñeca. Su toque fue firme, dominante, quemando contra mi piel. Estas manos cuentan la historia de alguien que trabaja demasiado por muy poco. Alguien que ha olvidado lo que se siente al ser cuidado. Intenté alejarme, pero su agarre se apretó lo suficiente para mantenerme en mi lugar. No doloroso, pero absolutamente inquebrantable. Señor Valencia, por favor. Dante. Su pulgar rozó el interior de mi muñeca sobre mi pulso acelerado. Cuando estemos solos, me llamarás Dante. Eso no es apropiado. Yo decido lo que es apropiado en mi casa, Picolina. ¿Entendido? Había acero bajo el tono suave, una promesa de consecuencias si discutía. Asentí sin fiarme de mi voz. Buena chica. Soltó mi muñeca e inmediatamente extrañé el calor de su toque. Un pensamiento que me aterrorizó más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. Termina con la alfombra y luego ven a la cocina. Me aseguraré de que comas algo antes de que te desmayes en mis pisos de mármol. Estoy bien. Eso no fue una petición. Se puso de pie y regresó a su escritorio, despidiéndose efectivamente de mí, mientras al mismo tiempo dejaba claro que no era libre de irme. Regresé a mi trabajo con manos temblorosas, hiperconsciente de su presencia continuada.
la forma en que ocasionalmente levantaba la vista de los papeles que revisaba para observarme. Cada nervio de mi cuerpo me gritaba que tuviera cuidado, que recordara qué clase de hombre era, de lo que era capaz. Pero también había algo más, algo cálido y peligroso que se desplegaba en mi pecho. La forma en que me había tocado, la preocupación en su voz cuando mencionó la comida. Nadie se había preocupado por si comía en meses. Estaba tan cansada de ser invisible, de ser nada más que un fantasma rondando los bordes de la vida de otras personas. Y Dante Valencia me había visto, realmente me había visto. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Terminé con la alfombra, recogí mis útiles y me puse de pie con las piernas como agua. Dante estaba al teléfono ahora, hablando un italiano rápido que sonaba a música y amenaza al mismo tiempo. Señaló la puerta sin mirarme, y yo huí, mi corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que podría explotar de mi pecho. La señorita Carmen me esperaba en el pasillo, con sus ojos agudos evaluándome. ¿Qué te tomó tanto tiempo? La mancha era difícil. El señor Valencia pidió que tomara mi descanso para almorzar ahora en la cocina. Sus labios se apretaron en una fina línea de desaprobación. No te detengas y no te hagas ideas más allá de tu puesto, niña. Hombres como él no se fijan en chicas como tú por razones inocentes. Sus palabras me siguieron por el pasillo como una maldición. Sabía que tenía razón. Había oído las historias sobre hombres poderosos y las mujeres que trabajaban para ellos. Historias que nunca terminaban bien para las mujeres. Pero necesitaba este trabajo, necesitaba el dinero. Así que iría a la cocina. Comería lo que él me hubiera preparado. Y luego volvería a ser invisible. Ese era el plan. La cocina estaba vacía, excepto por Antonio, el chofer y guardaespaldas personal de Dante, quien me saludó con un asentimiento desde su posición junto a la ventana. En la isla de mármol había un plato cubierto, aún tibio, y un vaso de jugo de naranja fresco. Me acerqué con cautela, como si pudiera morderme. Pollo marsala, verduras asadas, pan fresco. Solo el olor me provocó un calambre en el estómago por el hambre. Comí mecánicamente, demasiado consciente de la presencia vigilante de Antonio, demasiado confundida por esta repentina atención. ¿Por qué le importaría a Dante Valencia si su criada comía? ¿Por qué se fijaría en mí en absoluto cuando podía tener a quien quisiera, a cualquier mujer? Casi había terminado cuando oí pasos. Dante entró en la cocina, con el teléfono aún pegado a la oreja, y todo mi cuerpo se puso rígido. Terminó la llamada, guardó el teléfono en el bolsillo y se apoyó en la encimera frente a mí. ¿Mejor? Asentí, incapaz de articular palabras. Bien, vas a empezar a comer regularmente. Mis empleados no se desmayarán por desnutrición. Se cruzó de brazos. El movimiento tensó su camisa sobre su pecho. De ahora en adelante, almorzarás aquí. Antonio se asegurará de que te alimentes correctamente. Señor Valencia, Dante, eso no es realmente necesario. Sé que es necesario en mi propia casa. Su tono no admitía discusión. Estás demasiado delgada, demasiado pálida. Vas a enfermarte, y entonces no serás útil para nadie, y mucho menos para tu madre. La mención de mamá me oprimió la garganta. Puedo cuidarme sola. ¿Puedes? Se apartó de la encimera y se acercó a mí en tres largas zancadas antes de que pudiera reaccionar. Su mano estaba debajo de mi barbilla, inclinando mi cara hacia la suya. Su toque fue sorprendentemente suave, pero también había posesión en él. Propiedad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te cuidó, Picolina? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste ser lo suficientemente vulnerable como para necesitar a alguien? No necesito. Todo el mundo necesita a alguien. Su pulgar rozó mi labio inferior y la electricidad recorrió todo mi cuerpo. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente como para aceptar ayuda cuando se te ofrece. Debí haberme alejado, debí haber recordado mi lugar, recordado el peligro, pero estaba tan cansada, tan sola, y la forma en que me miraba, como si importara, como si fuera algo precioso en lugar de desechable, era embriagador. ¿Por qué eres amable conmigo?
Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Algo brilló en sus ojos, algo oscuro y posesivo que debió haberme aterrorizado. Porque ahora eres mía para proteger, solo que todavía no lo sabes. Antes de que pudiera procesar esa declaración, antes de que pudiera preguntar qué quería decir, sonó su teléfono. Respondió en italiano, su expresión endureciéndose, y así el momento se rompió. Dio un paso atrás, ya concentrado en cualquier crisis que requería su atención, y yo fui despedida con un gesto. Prácticamente huí de la cocina, mi mente revuelta. Mía para proteger. ¿Qué significaba eso? Hombres como Dante Valencia no protegían a la gente. La usaban, la desechaban, la destruían cuando ya no eran útiles. Pero incluso mientras intentaba convencerme de esa verdad, no podía olvidar el calor de su mano en mi cara, la intensidad en sus ojos cuando me había mirado. Pasé el resto del día como en un sueño, saltando ante las sombras, esperando que apareciera en cada esquina, pero no lo volví a ver. No lo vi esa noche cuando finalmente me arrastré a mi pequeño apartamento, ni a la mañana siguiente cuando regresé a mi turno. No fue hasta 3 días después, mientras limpiaba uno de los baños de invitados, que la señorita Carmen me encontró. El señor Valencia quiere verte en su oficina, de inmediato. Se me cayó el estómago. ¿Hice algo mal? Ella solo negó con la cabeza, su expresión indescifrable. Ve, no lo hagas esperar. Volví a recorrer esos pasillos interminables, mi corazón latiendo con cada paso. La puerta de su oficina estaba cerrada esta vez. Llamé. Oí su voz decirme que entrara y entré en lo que se sentía como la guarida de un león. Dante estaba de pie junto a la ventana, a contraluz por el sol de la tarde. No se giró cuando entré, solo siguió mirando sus terrenos perfectamente cuidados. Cierra la puerta. Lo hice. El suave clic sonó como una sentencia de muerte. Ponle el seguro. Mi mano se congeló en el picaporte. Señor, ponle el seguro a la puerta, Ariel. Cada palabra fue pronunciada con precisión, sin dejar lugar a discusión. Con dedos temblorosos, giré el seguro. El sonido resonó en el repentino silencio, y me di cuenta con una claridad cristalina de que me acababa de encerrar en una habitación con el hombre más peligroso que jamás había conocido. Dante finalmente se giró para mirarme, y la expresión en sus ojos me dejó sin aliento. Era hambre, cruda, apenas reprimida, absolutamente posesiva. Ven aquí. No pude moverme. Cada instinto que tenía me gritaba que huyera, pero no había a dónde ir. Cruzó la distancia entre nosotros en segundos, y luego sus manos estaban en mi cara, inclinándola hacia la suya, y su boca aplastaba la mía en un beso que me robó el poco aire que me quedaba en los pulmones. Debía haberlo empujado, debía haber gritado, luchado, hecho cualquier cosa excepto lo que realmente hice, que fue derretirme en él como si hubiera esperado toda mi vida para este momento. Su beso era exigente, posesivo, reclamándome con una intensidad que me hacía flaquear las rodillas. Su brazo me rodeó la cintura, atrayéndome contra los duros relieves de su cuerpo, y yo jadeé contra su boca. Él aprovechó de inmediato. Su lengua se adentró para probarme, para explorar cada rincón de mi boca como si la estuviera memorizando. Me habían besado antes. Encuentros torpes y olvidables con chicos que no sabían lo que hacían. Esto no era eso. Este era un hombre que sabía exactamente cómo hacer que una mujer olvidara su propio nombre. Cuando finalmente se apartó, estaba mareada, desorientada, mis labios hinchados y mi corazón latiendo como si hubiera corrido un maratón. Así está mejor, murmuró, su pulgar trazando mi labio inferior de nuevo en ese gesto que se estaba volviendo familiar. He querido hacer eso desde la primera vez que te vi de rodillas en mi pasillo. Esto está mal, logré susurrar, incluso mientras mi cuerpo me traicionaba inclinándose hacia su toque. Usted es mi empleador, podría perder mi trabajo. No vas a perder nada. Su voz era firme, absoluta. Todo lo contrario, de hecho, te voy a dar todo lo que necesitas, Picolina, empezando por esto. Metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre, apretándolo en mis manos.
Lo abrí con dedos temblorosos y casi lo dejo caer cuando vi lo que había dentro. Dinero en efectivo. Miles de dólares en efectivo. ¿Qué es esto? Mi voz salió ahogada. El tratamiento de tu madre. La terapia experimental que sus médicos mencionaron, pero dijeron que era demasiado cara. Ya está arreglado. Ella empieza la próxima semana. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera hablando del clima, no cambiando fundamentalmente la trayectoria de mi vida. Las lágrimas empañaron mi vista. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Sí puedes, y lo harás. Sus manos enmarcaron mi cara, obligándome a mirarlo. ¿Entiendes lo que te ofrezco, Ariel? Te ofrezco esperanza, un futuro. Todo lo que tienes que hacer es dejarme cuidarte. ¿Por qué? La pregunta me salió de la garganta. ¿Por qué harías esto por alguien como yo? Ni siquiera me conoces. Algo peligroso brilló en sus ojos. Pero sí te conozco. Te he investigado desde el día en que cruzaste mis puertas. Sé sobre tu padre abandonando a tu familia cuando tenías 12 años. Sé sobre los hogares de acogida después de que tu madre no pudiera mantenerte. Sé sobre la beca que perdiste cuando ella se enfermó y tuviste que abandonar para cuidarla. Lo sé todo, Picolina. Cada cicatriz, cada lucha, cada momento de dolor que te convirtió en la mujer que tengo delante. La invasión de mi privacidad debería haberme indignado. En cambio, lo único que sentí fue una extraña sensación de alivio. Él conocía lo peor de mí, las piezas rotas, y todavía estaba aquí, todavía mirándome como si fuera algo valioso. Eso es una locura, respiré. Apenas me conoces y me ofreces pagar el tratamiento de mi madre. ¿Qué quieres a cambio? Su sonrisa fue lenta, depredadora. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que nada en la vida es gratis, especialmente de hombres como yo. Su pulgar rozó mi pómulo, dejando fuego a su paso. Te quiero a ti, Ariel, en mi cama, en mi vida, mía en todo lo que importa. La habitación se inclinó. ¿Quieres que sea qué? ¿Tu amante? No. La palabra fue aguda, definitiva. Una amante es temporal, desechable. Lo que quiero de ti es mucho más permanente. Se inclinó, sus labios rozando el lóbulo de mi oreja, y sentí sus palabras más que las oí. Quiero que me pertenezcas por completo. Tu cuerpo, tu tiempo, tu lealtad. A cambio, te daré todo. Tu madre tendrá la mejor atención que el dinero pueda comprar. Nunca más tendrás que fregar un piso ni agotarte intentando sobrevivir. Vivirás aquí conmigo y no te faltará nada. Mi mente daba vueltas. Esto no podía ser real. Hombres como Dante Valencia no hacían ofertas como esta a mujeres como yo. Esto es una locura. Podrías tener a cualquiera, modelos, actrices, mujeres de tu mundo. No las quiero. Su voz se volvió dura, posesiva. Te quiero a ti. Te he querido desde que te vi haciéndote pequeña en mis pasillos, intentando desesperadamente ser invisible. ¿Sabes lo raro que es eso? Todo el mundo quiere algo de mí. Todo el mundo ve el poder, el dinero, el miedo que infundo. Pero tú se echó hacia atrás para mirarme, sus ojos de whisky ardiendo. Tú solo querías sobrevivir. No conspiraste, ni manipulaste, ni te lanzaste a mis brazos. Eras real y voy a quedarme contigo. Necesito tiempo para pensar. No. Su mano se deslizó a la nuca, manteniéndome en mi lugar. Tu madre comienza el tratamiento la próxima semana. Eso te da hasta el domingo para decidir. O aceptas mi oferta y te mudas al ala este el lunes por la mañana. O te vas y no te molesto más. Pero entiende esto, Ariel. Si te vas de todo. Me besó de nuevo, más lento esta vez, pero no menos devastador. Todo eso desaparece. Era un ultimátum disfrazado de elección. Aceptar sus términos o ver morir a mi madre, sabiendo que yo podría haberla salvado. Eso no es justo, susurré contra sus labios. La vida rara vez lo es, Picolina. Pero te ofrezco una salida, una forma de salvarla a ella y a ti misma.
Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. ¿Confiar en él? ¿Confiar en un jefe de la mafia que traficaba con violencia y crimen, que me ofrecía una jaula de oro a cambio de mi libertad? Era una locura, imprudente, peligroso. Pero cuando pensé en mamá, en ella consumiéndose en esa cama de hospital, en la forma en que sonreía aunque sabía que estaba sufriendo, cuando pensé en tener el poder de salvarla, ¿qué otra opción tenía realmente? Necesito garantías, me oí decir. Necesito saber que la cuidarán, pase lo que pase entre nosotros. El orgullo brilló en sus ojos. Chica inteligente. Sí, pediré a mis abogados que redacten un contrato. El tratamiento de tu madre continuará independientemente de nuestro acuerdo. Tienes mi palabra. La palabra de un criminal. Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. E inmediatamente me arrepentí cuando vi su expresión endurecerse. Pero en lugar de ira, se rió. Un sonido grave y peligroso que me apretó el estómago. Sí, exactamente eso. Y en mi mundo, Ariel, mi palabra es más vinculante que cualquier documento legal. Cuando hago una promesa, la gente sabe que la cumplo. Cuando hago una amenaza, saben que la llevo a cabo. Recuerda eso. Me soltó y regresó a su escritorio, sacando su teléfono. Antonio te llevará a casa. Empaca lo que quieras llevarte. El lunes por la mañana te mudas. Iremos de compras por cualquier otra cosa que necesites. Espera, ¿el lunes? Pero ni siquiera he decidido. Sí, lo has hecho. Me miró y había una certeza absoluta en su mirada. Decidiste en el momento en que pediste garantías en lugar de decirme que me fuera al demonio. Ahora eres mía, Picolina. Solo necesitas el fin de semana para aceptarlo. Me quedé allí congelada mientras él hacía una llamada en italiano rápido. En cuestión de minutos, Antonio apareció en la puerta, su expresión cuidadosamente neutral, mientras Dante le indicaba que me llevara a casa. Fui sacada en un estado de aturdimiento, mi mente incapaz de procesar completamente lo que acababa de suceder. El viaje a mi apartamento fue silencioso. Antonio no habló, no hizo preguntas, solo condujo con la tranquila eficiencia de alguien que había visto cosas extrañas. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, un complejo descuidado en un barrio donde el coche de Dante probablemente costaba más que todo el complejo, finalmente encontré mi voz. ¿Lo hace a menudo? ¿Hace ofertas así a sus empleados? Los ojos de Antonio se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. El señor Valencia no me explica sus acciones, señorita. Pero en los 10 años que he trabajado para él, nunca lo he visto mirar a nadie como la mira a usted. Sea lo que sea esto, es diferente. Diferente. La palabra resonó en mi mente mientras subía las escaleras a mi apartamento del tercer piso. Diferente en el buen sentido o diferente en el mal sentido. Diferente peligroso o diferente devastador. Pasé el fin de semana en una neblina de indecisión y negación. Visité a mamá en el hospital, la vi luchar por respirar, la escuché disculparse por ser una carga. Cuando le hablé del nuevo tratamiento, del donante anónimo que cubría los costos, lloró de alivio. No hizo preguntas, no se preguntó quién sería tan generoso. Simplemente me tomó la mano y me dijo que me amaba, que aprovecharía esta segunda oportunidad. La culpa me carcomía. Ella no sabía el precio de su milagro. No sabía que me estaba vendiendo esencialmente para salvarla. Pero, ¿era realmente venderme si parte de mí quería esto? Si parte de mí había estado pensando en el beso de Dante, en su toque, en la forma en que me miraba como si fuera algo precioso. Durante las últimas 72 horas, la tarde del domingo, empaqué mis escasas pertenencias en 2 maletas. La mayoría de mi ropa estaba gastada, descolorida, no apta para la vida que Dante me ofrecía. Guardé fotos, algunos libros, las joyas de mi madre, cosas que importaban, cosas que recordaban quién era yo antes de todo esto. No dormí esa noche. El lunes por la mañana llegó con una inevitabilidad brutal. Exactamente a las 8 de la mañana, llamaron a mi puerta. Antonio estaba en el pasillo, su expresión cuidadosamente en blanco. El señor Valencia me envió a recogerla, señorita. ¿Está lista? Lo estaba. ¿Alguien podría estar listo para entrar en una vida así?
Asentí, agarré mis maletas y los seguí hasta el coche que esperaba. El viaje de regreso a la hacienda se sintió a la vez demasiado largo y demasiado corto. Mis manos no dejaban de temblar. Mi mente seguía corriendo por todos los posibles escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. El coche pasó por las puertas, por el puesto de seguridad y subió por el largo camino de entrada. La casa se veía diferente ahora. No solo un lugar de trabajo, sino una prisión. Una hermosa prisión dorada donde acababa de aceptar cumplir mi condena. La señorita Carmen esperaba en la entrada, con expresión agria. El señor Valencia está en su oficina. Quiere verla de inmediato. Sus pertenencias serán llevadas al ala este. Me abrí paso por esos pasillos familiares. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que todos podían oírlo. La puerta de la oficina estaba abierta esta vez. Dante estaba de pie junto a la ventana de nuevo, de espaldas a mí, pero podía sentir su conciencia de mi presencia. Cierra la puerta. Lo hice. Mi mano temblaba en el picaporte. Ven aquí, Ariel. Cruzó la habitación con piernas que sentía como si pertenecieran a otra persona. Cuando estuve lo suficientemente cerca, se giró y la expresión de su rostro me robó el aliento. Hambre, posesión, satisfacción. Viniste. Creíste que no lo haría. Sabía que lo harías. Extendió la mano. Sus dedos se deslizaron por mi mejilla hasta mi garganta, sintiendo mi pulso acelerado. Porque eres lo suficientemente inteligente como para reconocer una oportunidad cuando se presenta. Y porque, quieras admitirlo o no, tú también quieres esto. Me tiró contra él, su otra mano deslizándose posesivamente alrededor de mi cintura. Esto me besó de nuevo, más lento esta vez, más profundo, tomándose su tiempo para explorar y reclamar. Cuando finalmente se apartó, ambos respirábamos con dificultad. El ala este ha sido preparada para ti. Tu propia suite, dormitorio, baño, sala de estar, todo lo que puedas necesitar. Pero entiende algo, Ariel. Su mano se apretó en mi cintura. Esas habitaciones son tuyas para tu privacidad, para tu comodidad. Pero tus noches, esas me pertenecen a mí. El calor me inundó la cara. Necesito tiempo para adaptarme. Lo tendrás. No soy un monstruo, a pesar de lo que puedas pensar. Su pulgar rozó mi labio inferior. Puedo ser paciente cuando estoy debidamente motivado. Pero no te equivoques. Ahora eres mía. Todo hombre que te vea lo sabrá. Toda mujer que te mire entenderá que estás bajo mi protección. Y cualquiera que intente tocar lo que es mío aprenderá muy rápidamente por qué la gente teme el nombre Valencia. La posesividad en su voz debería haberme aterrorizado. En cambio, me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. Debería ver mi habitación, logré decir. Antonio te mostrará. Arréglete. Descansa. Esta noche cenaremos juntos. Solo nosotros. Quiero saber todo sobre ti que mis investigadores no pudieron encontrar. Me soltó, dio un paso atrás e inmediatamente extrañé su calor. Y Ariel, bienvenida a casa. Casa. La palabra resonó burlonamente mientras Antonio me guiaba por más pasillos hasta el ala este. La suite que me mostró era más grande de lo que había sido todo mi apartamento. Solo el dormitorio podía albergar 3 de mis antiguas habitaciones. Todo era impecable, elegante, caro, una jaula forrada de seda y oro. Mis maletas parecían patéticas sentadas en medio de todo ese lujo. El señor Valencia ha arreglado que un estilista venga mañana, dijo Antonio desde la puerta. Ella te ayudará con un nuevo guardarropa. Si necesitas algo antes, solo toma el teléfono. La extensión 1 llega a la cocina. La extensión 2 llega a seguridad. La extensión 3 llega directamente al señor Valencia. Me dejó sola en mi hermosa prisión y me hundí en el borde de la enorme cama, preguntándome a qué acababa de acceder. Las horas hasta la cena pasaron en una extraña mezcla de ansiedad y aceptación surrealista. Exploré mi nueva suite como una prisionera examinando su celda. El baño con sus encimeras de mármol y una ducha tipo lluvia donde cabían 4 personas. El vestidor que actualmente estaba vacío, excepto por mi patética colección de ropa gastada.
La sala de estar con ventanales del piso al techo que daban a jardines cuidados que probablemente costaban más de mantener que la hipoteca de la mayoría de la gente. A las 6 hubo un suave golpe. Una joven que no reconocí estaba en el pasillo sosteniendo una bolsa de ropa y un estuche de maquillaje. Señorita Suárez, soy Sofía. El señor Valencia me pidió que la ayudara a prepararse para la cena. Por supuesto lo hizo, porque al parecer ya ni siquiera podía vestirme sin su intervención. Pero la dejé entrar porque realmente no tenía nada apropiado que ponerme, y porque negarme se sentía como una batalla que no valía la pena librar en mi primer día. Sofía era eficiente y amable, parloteando sobre cosas sin importancia mientras trabajaba. El vestido que sacó de la bolsa era sencillo pero elegante, seda de un verde esmeralda profundo que abrazaba mis curvas y caía justo por encima de mis rodillas. Me maquilló con mano ligera, me rizó el cabello en suaves ondas y se echó hacia atrás con una sonrisa satisfecha. Hermosa. El señor Valencia estará muy complacido. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. Parecía alguien que pertenecía a este mundo, como alguien que podía estar junto a un hombre como Dante sin parecer ridícula. La ilusión era casi convincente. Sofía me guió por la casa hasta un comedor privado que nunca antes había limpiado. Iluminación suave, una mesa íntima puesta para dos, y Dante de pie junto a la ventana con un traje negro que probablemente costaba más que un año de mi antiguo salario. Se giró cuando entré, y la cruda apreciación en sus ojos me robó el aliento. Bellísima, murmuró, acercándose a mí y tomándome la mano. Se la llevó a los labios. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. El vestido te queda perfecto. Estás hermosa. Gracias. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, agradeciéndole por vestirme como una muñeca. Sacó mi silla, esperó hasta que me senté, luego tomó asiento frente a mí. En cuestión de segundos, el personal apareció con vino y el primer plato. Una especie de sopa que olía increíble y probablemente tenía un nombre que no podía pronunciar. Cuéntame sobre tu madre, dijo Dante, agitando su copa de vino. ¿Cómo era antes de enfermarse? La pregunta me sorprendió. Esperaba que hablara de sus reglas, de sus expectativas, de los parámetros de nuestro acuerdo. En cambio, quería saber sobre mamá. Fuerte, dije suavemente, mis dedos trazando el tallo de mi propia copa de vino. Trabajó 3 trabajos después de que mi padre nos abandonó. Se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, incluso cuando ella no tenía nada para sí misma. Solía cantar mientras cocinaba viejas canciones italianas que le enseñó su abuela. El apartamento siempre olía a ajo, a tomates y a amor. Algo brilló en la expresión de Dante. Italiana. Su apellido de soltera era Rossi. Sus abuelos llegaron de Italia en los años 20. Tomé un pequeño sorbo de vino, el rico sabor estalló en mi lengua. Ella solía contarme historias sobre el viejo país, sobre la familia y la lealtad y la importancia del honor. Rossi, dijo el nombre pensativo, de Italia. Había una familia Rossi conectada con la organización genovese en aquel entonces. Dirigían un barrio en Ciudad de México. Mi corazón tartamudeó. No sé nada de eso. Quizás tu madre tampoco lo sabía. O quizás sí lo sabía y decidió protegerte de ese conocimiento. Dejó su copa de vino, su mirada intensa. La vida que llevo, Ariel, no es algo que elegí a la ligera, es un legado, sangre. Mi abuelo construyó este imperio, mi padre lo expandió y ahora es mío para proteger y hacer crecer. Algunos nacen en la oscuridad. No podemos elegir. ¿Se supone que eso me hará sentir mejor con lo que haces? No. Su honestidad me sorprendió. No te pido que apruebes mis asuntos. Te digo la realidad de lo que has pisado. Hay reglas en mi mundo, códigos que deben seguirse, lealtad por encima de todo, la familia por encima de todo. Ahora eres parte de eso, estés lista o no. La sopa fue retirada, reemplazada por lo que Sofía susurró que era oso buco estofado de ternera que se derretía en mi lengua. Nunca había probado algo tan perfecto en mi vida. Todo sobre esta comida, este momento se sentía como un sueño del que me despertaría en cualquier momento. ¿Cuáles son tus reglas? Pregunté en voz baja. ¿Qué esperas de mí?
Dante se recostó en su silla, estudiándome con esos ardientes ojos de whisky. Sinceridad, absoluta sinceridad en todo momento. Si algo te molesta, me lo dices. Si alguien te amenaza, me lo dices de inmediato. No me ocultas nada, Ariel. No puedo proteger lo que desconozco. ¿Protegerme de qué? Su mandíbula se tensó. De todo. Hay gente que te usaría para llegar a mí. Familias rivales. Enemigos que me he ganado en los negocios. Cualquiera que piense que haciéndote daño me haría daño a mí. Y tendrían razón. Estiró la mano sobre la mesa, sus dedos atrapando los míos. Ahora eres mi debilidad, Picolina. En el momento en que te reclamé, en el momento en que te traje a mi vida, te convertiste en un objetivo. Por eso tendrás seguridad donde quiera que vayas. Por eso necesito saber dónde estás en todo momento. El miedo me invadió. No pensé en eso, en estar en peligro. No tienes que pensar en eso. Ese es mi trabajo. Su pulgar acarició mis nudillos. El gesto era a la vez reconfortante y posesivo. Tu trabajo es dejarme cuidarte, confiar en que te mantendré a salvo, aceptar que tu vida ha cambiado y que luchar contra ello solo te hará miserable. Y si no puedo aceptarlo, si decido que esto fue un error, algo peligroso brilló en sus ojos. Entonces tenemos un problema, porque fui sincero, Ariel. Ahora eres mía. No devuelvo lo que me pertenece. Las palabras debieron haberme enfurecido, debieron haberme hecho salir corriendo de la habitación. Pero había algo en su tono, en la feroz protección subyacente a la posesividad, que me hizo quedarme sentada. No soy una propiedad, dije en voz baja. No, no lo eres. Me llevó la mano a los labios de nuevo, presionando un beso en mi palma que me envió escalofríos por todo el cuerpo. Eres mucho más valiosa que una propiedad. Eres mía en la forma que importa, la forma que me hace querer destruir a cualquiera que te mire mal, la forma que me hace reordenar todo mi mundo para mantenerte a salvo y feliz. No te poseo, Picolina, te reclamo. Hay una diferencia. La cena continuó con él haciéndome preguntas sobre mi vida, mis sueños, las cosas que había querido antes de que las circunstancias me robaran mis elecciones. Escuchaba con una intensidad que me hacía sentir que cada palabra importaba, como si yo fuera la única persona en su universo en ese momento. Era embriagador y aterrador a partes iguales. Cuando la comida finalmente terminó, se puso de pie y me ofreció la mano. Camina conmigo. Nos movimos por la casa hasta una terraza privada que nunca antes había visto. El aire nocturno era fresco, trayendo el aroma del jazmín de los jardines de abajo. Las luces de la ciudad centelleaban en la distancia, un recordatorio del mundo más allá de estos muros, el mundo que había dejado atrás. Dante se puso detrás de mí, sus manos se posaron en mi cintura, su pecho cálido contra mi espalda. ¿Qué estás pensando? Que mi vida era sencilla ayer, dura, pero sencilla. Ahora todo es complicado. La vida que vale la pena vivir suele serlo. Sus labios rozaron mi sien, pero ya no estás sola para navegarla. Me tienes a mí. Me giré en sus brazos, mirando su rostro a la luz de la luna. ¿Por qué yo, Dante? ¿De verdad? Tiene que haber algo más que querer a alguien que no te persiguió. Su expresión cambió, volviéndose casi vulnerable. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años. Cáncer, como la tuya. Mi padre se volvió a casar en un año. Una mujer de otra familia, una alianza estratégica. Era hermosa, ambiciosa, todo lo que una esposa de la mafia debería ser. Su mandíbula se tensó. También era fría, calculadora. Cada sonrisa, cada toque, cada palabra estaba diseñada para manipular y escalar en la escala social. Cuando mi padre murió hace 5 años, ella ni siquiera fingió guardar luto. Simplemente comenzó a planear cómo mantener su posición. La comprensión amaneció. ¿Y yo te recordaba a tu verdadera madre? No. Me tomó la cara entre las manos. Me recordaste que las personas reales todavía existen, que no todo es poder y posición. Cuando te vi trabajar hasta el agotamiento por alguien a quien amas. Cuando te vi intentar desaparecer en lugar de buscar atención. Vi algo auténtico,
algo que quise poseer antes de que este mundo lo corrompiera. Eso no es romántico, Dante. Eso es controlador. Sí, asintió simplemente. Lo es. Nunca he afirmado ser un buen hombre, Ariel. Soy posesivo, controlador y violento cuando es necesario. Pero soy honesto con lo que soy. Y lo que soy es alguien que quemará el mundo entero para mantenerte a salvo. Me besó entonces, profunda y posesivamente. Sus manos se enredaron en mi cabello. Me derretí en él a pesar de todas las alarmas que sonaban en mi cabeza. Su beso era drogadicto, adictivo, haciéndome olvidar por qué esto era peligroso. Cuando finalmente nos separamos, ambos con la respiración agitada, apoyó su frente contra la mía. Ven a la cama conmigo. Mi corazón tartamudeó. Dante. Solo a dormir, aclaró, aunque el hambre en sus ojos sugería que deseaba mucho más. Quiero abrazarte, sentirte a mi lado. Nada más hasta que estés lista. Probablemente fue una idea terrible, pero estaba agotada por el latigazo emocional del día, y la idea de pasar la noche sola en esa enorme cama vacía de mi suite se sentía insoportable. Está bien, susurré. La satisfacción brilló en sus ojos. Me tomó de la mano y me guió por la casa hasta la suite principal, un espacio que era a la vez masculino y elegante, dominado por una cama enorme que parecía sacada de un palacio. Me entregó una de sus camisas para dormir, se dio la vuelta mientras me cambiaba. Luego me metió en la cama a su lado. Sus brazos me rodearon inmediatamente, pegando mi espalda a su pecho. Podía sentir cada relieve duro de su cuerpo, el latido constante de su corazón, la forma en que su respiración se sincronizaba gradualmente con la mía. Duerme, picolina, murmuró contra mi cabello. Estás a salvo aquí, siempre a salvo conmigo. Y a pesar de todo, a pesar de la locura de mi situación, el peligro que acechaba en los bordes de esta nueva vida, el control absoluto que ejercía sobre mi existencia, le creí. Esa debería haber sido mi segunda advertencia. Me desperté con el sol entrando por unas ventanas desconocidas y una cama vacía. El pánico me invadió por un momento antes de oír correr el agua en el baño. Dante salió momentos después, vestido solo con una toalla baja en las caderas. Gotas de agua se deslizaban por su pecho y los intrincados tatuajes que ahora podía ver claramente. La tinta contaba historias, un escudo familiar sobre su corazón, nombres que no reconocía en sus costillas, imágenes religiosas mezcladas con símbolos que probablemente significaban algo en su mundo. Era hermoso, aterrador y absolutamente letal. Sus ojos se encontraron con los míos, y una lenta sonrisa curvó sus labios. Buenos días, bellísima. ¿Cómo dormiste? Mejor de lo que esperaba, admití, sentándome y subiéndome las sábanas. Su camisa se había subido durante la noche, exponiendo demasiada pierna. Bien. Se dirigió a su armario, dejando caer la toalla sin pudor, y yo rápidamente aparté la vista, el calor inundando mi cara. Su risa baja me dijo que lo había notado. Un estilista estará aquí en una hora. Antonio se quedará contigo todo el tiempo. No salgas de la casa sin avisarme primero. Necesito visitar a mi madre en el hospital. Ya está arreglado. Irás esta tarde. Antonio y Marcos te acompañarán. Salió completamente vestido, pareciendo en todo momento el poderoso jefe del crimen. El hospital ha sido informado de que tu madre está bajo mi protección. Recibirá la mejor atención disponible. Nadie la molestará a ella ni a ti. Se acercó a la cama, se inclinó y me besó completamente. Tengo asuntos que atender hoy, pero esta noche cenaremos con algunos socios. Los conocerás. Sonríe y déjales ver que eres mía. ¿Entendido? Asentí, sin fiarme de mi voz. Buena chica, trazó mis labios con su pulgar. Vístete, desayuna, Sofía te ayudará con todo. ¿Y Ariel? Su expresión se puso seria. No intentes huir, no me pongas a prueba. He sido paciente porque te estás adaptando, pero mi paciencia tiene límites. Luego se fue, dejándome sola en su habitación con el aroma de su colonia y el recuerdo de su beso ardiendo en mis labios. El día transcurrió en un torbellino de actividad. La estilista, Elena, trajo lo que parecía toda una boutique de ropa.
Me midió, evaluó mi tono de piel y llenó el armario vacío con prendas que nunca habría elegido para mí. Vestidos elegantes, jeans de diseñador, blusas de seda, incluso lencería que me hizo ruborizar solo al verla. El señor Valentino tiene un gusto excelente, dijo en tono aprobatorio mientras yo modelaba otro vestido. Quiere que tengas lo mejor de todo. Esa tarde, Antonio me condujo al hospital con Marco, otro guardaespaldas estoico, siguiendo en un segundo coche. El personal del hospital me trató de manera completamente diferente ahora, con deferencia que rozaba el miedo. Me llevaron a una habitación privada donde mamá estaba descansando, con mejor aspecto de lo que la había visto en meses. Ariel, su rostro se iluminó. Cariño, me trasladaron a esta hermosa habitación. Y el médico dijo que empiezo el nuevo tratamiento mañana. Están muy optimistas. Creen que realmente podría funcionar. Le tomé la mano, luchando contra las lágrimas. Me alegro mucho, mamá. Cuéntame sobre tu donante. ¿Quién es este ángel que me está salvando la vida? No pude decirle la verdad. No pude explicar que esencialmente me había vendido para salvarla. Así que mentí, tejiendo una historia sobre una fundación benéfica, un benefactor anónimo que ayudaba a familias necesitadas. Ella me creyó porque quería hacerlo, porque aceptar un milagro era más fácil que cuestionar su origen. Cuando finalmente me fui, la culpa me pesaba en el pecho. Pero ver la esperanza en sus ojos hizo que valiera la pena. Sea cual sea el precio que tuviera que pagar, ella viviría. Eso era lo único que importaba. De vuelta en la hacienda, Sofía me ayudó a prepararme para la cena. El vestido que Elena había elegido era impresionante. Seda negra que se ceñía a mis curvas, elegante pero discreta. Mi cabello estaba recogido en un moño, mi maquillaje impecable. Cuando bajé las escaleras, Dante me esperaba en el vestíbulo, rodeado de sus hombres. Levantó la vista, y la expresión de su rostro me revolvió el estómago. Vas a hacer que todos los hombres de esa habitación sientan celos y todas las mujeres envidia. Su mano se posó posesivamente en mi espalda baja. Perfecta. El restaurante era claramente propiedad de la mafia. No había otros comensales. Seguridad por todas partes. Habitación privada en la parte de atrás. Dante me guió con su mano sin separarse de mi espalda, marcándome como suya para que todos lo vieran. 5 hombres se sentaron alrededor de la mesa, con sus mujeres a su lado. Todos los ojos se volvieron hacia nosotros al entrar, evaluando, calculando. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio. Caballeros, dijo Dante suavemente, esta es Ariel, mi mujer. Cualquiera que le falte el respeto me responderá a mí personalmente. El mensaje era claro. Los hombres asintieron, sus expresiones cuidadosamente neutrales. Sus mujeres me miraron con diversos grados de curiosidad y lástima. Sabían lo que era, en lo que me había convertido. Otra posesión de un hombre poderoso, otra cara bonita que eventualmente sería reemplazada. Pero no sabían toda la historia. No sabían sobre el acuerdo, el contrato escrito con desesperación y sellado con un beso. No sabían que parte de mí estaba empezando a querer esto, empezando a anhelar la atención y protección de Dante de maneras que me aterrorizaban. La cena fue un ejercicio de supervivencia. Sonreía cuando era apropiado, hablaba cuando me hablaban e intentaba ignorar las corrientes de violencia y peligro que amenazaban cada conversación. Estos hombres discutían sobre territorio, negocios y problemas que necesitaban solución, eufemismos para crímenes que no quería entender. Y durante todo el tiempo, Dante me mantuvo cerca, su mano en mi muslo bajo la mesa, su tacto posesivo y tranquilizador a partes iguales. Era medianoche cuando finalmente regresamos a la hacienda. Estaba exhausta, abrumada, lista para desplomarme. Pero Dante tenía otros planes. Me llevó a su habitación, cerró la puerta y me atrajo a sus brazos. Lo hiciste perfectamente esta noche. Estoy orgulloso de ti. El elogio no debería haber importado, pero lo hizo. Dios me ayude. Lo hizo. Me besó lenta y profundamente, sus manos recorriendo la seda que cubría mi cuerpo. Cuando finalmente se apartó, ambos jadeábamos.
Quédate conmigo de nuevo esta noche, murmuró contra mis labios. Déjame abrazarte, déjame cuidarte. Y lo hice, porque en algún momento de las últimas 48 horas había dejado de luchar contra lo inevitable. Ahora era suya. Para bien o para mal, simplemente no sabía aún cuánto peor podría ponerse. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en un extraño ritmo de lujo y cautiverio. Mis días cayeron en un patrón. Desayuno con Dante cuando su agenda lo permitía. Visitas a mamá en el hospital donde su tratamiento estaba mostrando resultados prometedores. Tardes explorando los terrenos de la hacienda con Antonio, siguiendo cada uno de mis movimientos. Noches preparándome para cualquier obligación social que Dante hubiera planeado. Y las noches las pasaba en su cama, envuelta en sus brazos, su cuerpo curvado protectoramente alrededor del mío. Aún no habíamos cruzado esa línea final. Él estaba cumpliendo su palabra de darme tiempo, pero la tensión estaba aumentando. Cada beso se hacía más profundo, cada toque más posesivo. Él era paciente, pero yo sentía cómo su control se resquebrajaba en los bordes. Estaba aprendiendo su mundo a través de la observación y preguntas cuidadosas. Los socios que visitaban no eran solo hombres de negocios, eran soldados, capitanes, subjefes en una estructura construida sobre la violencia y la lealtad. Los teléfonos que sonaban a todas horas no eran llamadas de telemarketing, eran emergencias que requerían su atención inmediata. El sótano al que no se me permitía ir no era una bodega de vinos, era algo más oscuro que no quería entender, pero también lo estaba conociendo a él. La forma en que tomaba su café, solo, sin azúcar. Cómo se pasaba la mano por el pelo cuando estaba frustrado. El leve ablandamiento alrededor de sus ojos cuando me miraba. Las pesadillas que a veces lo despertaban a las 3 de la mañana, dejándolo tenso e inalcanzable hasta que lo tocaba, recordándole dónde estaba. Era un monstruo en muchos sentidos, pero también era un hombre, complicado y dañado, y tratando de proteger algo que valoraba de la única manera que sabía cómo, a través del control y la posesión. Un jueves por la tarde, exactamente 23 días después de mi mudanza, todo cambió. Estaba en la biblioteca, una habitación que había descubierto durante mis exploraciones y que había reclamado como mi santuario. Libros de suelo, a techo, una chimenea, cómodos sillones junto a la ventana. Estaba leyendo cuando Dante me encontró, su expresión extraña. Ven conmigo, hay algo que necesito mostrarte. Me guío por la casa hasta su oficina, luego a una puerta que nunca antes había notado, escondida detrás de una falsa estantería. Se abrió para revelar unas escaleras que descendían a la oscuridad. Dante, ¿qué? Confía en mí. Me tomó la mano, su agarre firme, y me guió hacia abajo. El sótano era exactamente lo que había temido, un espacio dedicado a negocios de los que no quería saber nada. Pero me condujo más allá de las puertas cerradas, más allá de la habitación donde oía voces amortiguadas, hasta un espacio más pequeño al final del pasillo. Dentro había un hombre atado a una silla, ensangrentado y destrozado. Jadeé, retrocediendo instintivamente. Pero Dante me sujetó con firmeza. Míralo, Ariel, míralo bien. Me obligué a centrarme más allá de la sangre y los hematomas. El reconocimiento me golpeó como un mazazo. Ese es, ese es Elías del hospital. Trabajaba en facturación. Sí, la voz de Dante era fría, controlada. También es el hombre que ha estado robando del fondo de caridad que paga el tratamiento de tu madre. El hombre que planeaba falsificar registros y alegar que había excedido su límite de cobertura. El hombre que la habría matado al negarle la medicación. El horror me invadió. ¿Qué? Dile a ella, Dante le ordenó al hombre, dile lo que planeabas. La voz de Elías salió rota, derrotada. Necesitaba el dinero, deudas de juego, iba a interrumpir su tratamiento, hacer que pareciera legítimo. Lo siento mucho. Me sentí enferma. Este hombre habría asesinado a mi madre a través de papeleo y burocracia, todo por dinero para alimentar su adicción. La mano de Dante se apretó en la mía. Este es mi mundo, Ariel. Esto es lo que hago.
Protejo lo que es mío y elimino las amenazas antes de que puedan causar daño. Necesitas entender eso. Necesitas verlo. ¿Qué le vas a hacer? Mi voz apenas salió en un susurro. ¿Qué quieres que le haga? Dante me giró para que lo mirara, sus ojos buscando los míos. Casi mató a tu madre. Traicionó la confianza de todos en ese hospital. ¿Cómo sería la justicia para un hombre como este? Era una prueba. Sabía que era una prueba. Estaba viendo si podía manejar su realidad, si podía aceptar la violencia que subyacía a todo lo que era. No quiero ver morir a nadie, dije en voz baja, pero no quiero que se acerque a mi madre nunca más. No quiero que tenga el poder de lastimar a nadie más. Algo parecido a la aprobación brilló en la expresión de Dante. Respuesta sabia, Picolina. Se giró hacia los hombres que estaban de guardia. Asegúrense de que sea arrestado por las autoridades legítimas. Proporciónenles pruebas de su malversación. Pasará la próxima década en prisión y para cuando salga, estará demasiado viejo y roto para hacerle daño a nadie. Me guío escaleras arriba. Su mano nunca se separó de la mía. En su oficina, nos sirvió whisky a ambos, presionando el vaso en mis dedos temblorosos. Pasaste la prueba, dijo suavemente. Eso fue una prueba. Todo es una prueba en esta vida. Necesitaba saber si podías manejar la realidad de lo que hago. Si podías ver la violencia y entender que a veces es necesaria. Se sentó a mi lado, su muslo presionando contra el mío. No te inmutaste, no exigiste que lo dejara ir. Viste la situación con claridad y tomaste una decisión racional. Estoy orgulloso de ti. No lo estés. Bebí el whisky, dejando que me quemara el sabor del miedo. No estoy orgullosa de mí misma. Debí haber exigido que lo dejara ir, debí haberme horrorizado. Pero lo único en lo que podía pensar era en mamá y en lo cerca que estuvo de morir por la codicia de ese hombre. Eso es instinto de supervivencia. Eso es entender que el mundo no es blanco y negro, que a veces los monstruos tienen caras respetables y a veces el diablo protege a la gente que amas. Me quitó el vaso vacío de la mano y lo dejó a un lado. Te estás adaptando a esta vida mejor de lo que esperaba. ¿Es eso lo que es? ¿Adaptación? Me reí amargamente. Me estoy convirtiendo en alguien que no reconozco. Alguien que puede estar en un sótano con un hombre torturado y discutir tranquilamente su destino. Te estás volviendo alguien más fuerte, alguien que puede sobrevivir en mi mundo. Su mano ahuecó mi cara, obligándome a mirarlo a los ojos. Y eres mía, lo que significa que estás protegida, querida. Nadie te hará daño de la forma en que ese hombre intentó hacerle daño a tu madre. Me besó entonces, y por primera vez, le devolví el beso con el mismo hambre. Toda la tensión de las últimas semanas, todo el miedo, el deseo y la confusión, todo se derramó en ese beso. Sus manos se enredaron en mi cabello, acercándome, y fui de buena gana, subiendo a su regazo, presionándome contra él. Ariel, gimió contra mi boca. Si no te detienes ahora, no podré. Entonces, no te detengas. Las palabras salieron de mi boca antes de que pensara mejor. No quiero que te detengas. Sus ojos brillaron. ¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea no hay vuelta atrás. Serás mía en todos los sentidos. Ya soy tuya, susurré y me di cuenta de que era cierto. En algún lugar entre las amenazas y la protección, entre el miedo y el deseo, había caído en esto, en él. Dejé de luchar una semana atrás, quizás más. No sé cuándo sucedió, pero sucedió. Se puso de pie conmigo en sus brazos, llevándome por la casa a su dormitorio. Me bajó suavemente, sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba la cremallera de mi vestido. Seré tierno, prometió. Te cuidaré. Y lo fue. Me desnudó despacio, reverentemente, como si fuera algo precioso. Sus besos eran suaves, exploratorios, mapeando cada centímetro de piel que revelaba. Cuando finalmente me acostó en su cama, me sentí valorada en lugar de poseída. Hacer el amor con Dante no fue nada como me lo había imaginado. Fue intenso, abrumador, una posesión que iba más allá de lo físico. Él observaba mi rostro todo el tiempo, calibrando mis reacciones, ajustando sus movimientos a mis respuestas. Cuando me deshice en sus brazos,
su nombre en mis labios. Él le siguió momentos después, enterrando su rostro en mi cuello y abrazándome como si nunca me fuera a soltar. Después, envuelta en sus brazos con la cabeza en su pecho, sentí la magnitud de lo que acababa de suceder posarse sobre mí como un peso. Sin arrepentimientos, murmuró como si me leyera la mente. Esto era inevitable desde el momento en que entraste en mi vida. ¿Tan seguro de esto? Sí. Su mano me acarició el cabello. Ahora eres mía, Ariel, completamente mía, y nunca te dejaré ir. La posesividad debería haberme molestado, pero acostada allí, después de todo, sintiéndome segura, querida y deseada, no pude evitarlo. Me quedé dormida en sus brazos, más contenta de lo que había estado en años. Me desperté en una cama vacía con el sonido de voces enfadadas en la planta baja. Poniéndome una de las camisas de Dante, me acerqué sigilosamente a la puerta y escuché. Italiano, rápido, furioso italiano, puntuado por lo que sonaban a muebles golpeando las paredes. Algo andaba mal, muy mal. Encontré a Sofía en el pasillo con el rostro pálido. Señorita Ariel, debería quedarse en su habitación. ¿Qué está pasando? Ha habido un incidente con una de las familias. El señor Valencia se está encargando. Antes de que pudiera preguntar más, Dante apareció en lo alto de las escaleras, su expresión furiosa. Sangre salpicaba su camisa. No era su sangre. Me di cuenta con macabra certeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y algo en su expresión me revolvió el estómago. Ariel, mi oficina, ahora. Lo seguí con piernas temblorosas. Dentro cerró la puerta y se giró para mirarme, su control visiblemente desmoronándose. Ha habido una complicación. La familia Baldini ha declarado una vendetta contra mí. Un desacuerdo comercial que escaló. Se pasó una mano por el pelo. Han amenazado a cualquiera que esté cerca de mí, lo que significa que estás en peligro. ¿Qué tipo de peligro? El tipo que hace que la gente muera. Su mano se posó en mis hombros. Voy a duplicar tu seguridad. No sales de esta casa sin al menos 4 guardias. No vas a ningún sitio que yo no haya aprobado personalmente. Y si digo corre, corres. Sin preguntas. ¿Entendido? El miedo me invadió. Dante, no dejaré que te toquen. No. Su voz se volvió dura, mortal. Quemarás toda su organización hasta los cimientos antes de que les permita hacerte daño. Pero debes ser inteligente. Debes seguir mis reglas al pie de la letra. Esto es una locura. Quizás debería irme. Ir a algún lugar donde no puedan encontrarme. No. La palabra fue absoluta, final. Estás más segura aquí conmigo. Huir te convertiría en un objetivo más fácil. Aquí puedo protegerte. Aquí estás rodeada de mis hombres, mi seguridad, mi poder. Sus manos se apretaron en mis hombros. No me vas a dejar, Ariel, ni ahora, ni nunca. La semana siguiente fue una pesadilla de paranoia y tensión. Guardias armados patrullaban la propiedad constantemente. Cada entrega era revisada. No se me permitía salir en absoluto. Dante apenas dormía, pasando las noches al teléfono y en reuniones, orquestando los movimientos necesarios para acabar con la amenaza. Y luego, 8 días después del comienzo de la vendetta, Dante me encontró en la biblioteca. Su expresión era extraña, satisfecha pero también preocupada. Se acabó. La familia Baldini ha accedido a los términos. La vendetta ha terminado. El alivio me invadió. Dios gracias. ¿Qué cambió? Se sentó a mi lado tomándome la mano. Pero hay algo más, algo que necesitas saber. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago con pavor. ¿Qué? Estás embarazada. El mundo se inclinó. ¿Qué? Eso es imposible. Solo llevamos 3 semanas juntos. Sé exactamente cuánto tiempo ha pasado. Su mano se posó en mi vientre, posesiva y suave. Le pedí al médico que te hiciera pruebas cuando te quejaste de mareos ayer. Los resultados llegaron hace una hora. No podía respirar, no podía pensar. Embarazada. Estaba embarazada del hijo de Dante Valencia. Esto lo cambia todo, continuó, su voz suave pero rotunda. Ya no eres solo mía, Ariel. Llevas a mi heredero, a mi hijo,
Eso te convierte en familia en el sentido más verdadero. Eso te hace intocable. Algo en su tono me hizo mirarlo con más atención, la satisfacción en sus ojos, la falta de sorpresa. Tú lo sabías, susurré horrorizada. Tú sabías que esto pasaría. Tú querías esto. Su expresión no cambió. Sí, la primera noche que estuvimos juntos, no te protegiste. Nunca te protegiste. Mi voz se elevó con cada palabra. Me embarazaste a propósito. Sí, sin vergüenza, sin disculpa, solo una tranquila confirmación. Te lo dije desde el principio, Ariel. Eres mía, te reclamé, y necesitaba asegurarme de que esa reclamación fuera permanente, irrompible. Un hijo te une a mí de formas que nada más podría. Me puse de pie, retrocediendo de él. La furia y la traición rugían en mi pecho. Me manipulaste, me usaste, me quitaste la elección. Te di todo lo que necesitabas. Se puso de pie también, su expresión endureciéndose. Tu madre está viva y prosperando. Estás a salvo, protegida, provista. Tienes un hogar, seguridad, un futuro, y ahora llevas a mi hijo. Serás la madre del próximo heredero Valencia. ¿Entiendes lo que eso significa? El poder que te da, la protección. No quiero poder, quería una elección. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me atrapaste, te aseguraste de que nunca podría irme. Sí. Acortó la distancia entre nosotros, sus manos enmarcaron mi rostro, obligándome a mirarlo. Porque te amo, Ariel. Me enamoré de ti en el momento en que te vi intentando desaparecer en mis pasillos, y supe que haría lo que fuera necesario para mantenerte, incluyendo esto. Eso no es amor, eso es obsesión, posesión. En mi mundo son lo mismo. Sus pulgares secaron mis lágrimas. No me voy a disculpar por asegurarme de que nunca te fueras, por atarte a mí permanentemente. Eres mía, Picolina, mía para siempre. Y nuestro hijo consolidará ese vínculo de formas que ahora te aterrorizan, pero que eventualmente entenderás. Te odio. Las palabras fueron amargas en mi lengua. No, no lo haces. Estás enojada. Sí, traicionada, absolutamente, pero no me odias. Si lo hicieras, no estarías llorando, estarías tramando. Sus labios rozaron mi frente. Me perdonarás eventualmente. Cuando sostengas a nuestro hijo en tus brazos, cuando veas lo mucho que los amo a ambos, cuando entiendas que todo lo que he hecho ha sido para proteger a esta familia, me perdonarás. Quería seguir luchando. Quería gritar y enloquecer y hacerle entender la magnitud de lo que había hecho. Pero ¿cuál era el sentido? Tenía razón en una cosa. Estaba atrapada, embarazada de su hijo, viviendo en su casa, rodeada de sus hombres. No había escape de esta jaula dorada que había construido a mi alrededor. Necesito tiempo, logré decir. Tiempo para procesar esto, tiempo a solas. Por supuesto, me soltó, dando un paso atrás. Pero entiende algo, Ariel, el tiempo no cambiará la realidad. Estás embarazada de mi hijo. Eres mía. Esos son hechos que ninguna cantidad de ira alterará. Me dejó allí en la biblioteca y me desplomé en una silla. Mi mano se movió instintivamente a mi estómago. Había una vida creciendo dentro de mí. Un hijo, el hijo de Dante, el hijo que no habían elegido, pero que ya sabía con terrible certeza que amaría ferozmente, porque así era yo. Alguien que amaba profundamente, que protegía ferozmente, que sacrificaba todo por la familia. Dante había sabido eso de mí, lo había visto y usado y lo había convertido en un arma para atarme a él para siempre. Y Dios me ayudó. Parte de mí entendía por qué. Los 2 meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Mi cuerpo cambió de formas para las que no estaba preparada. Las náuseas matutinas que me dejaban débil y temblorosa. El agotamiento que hacía que las tareas simples parecieran imposibles. El trastorno emocional que me hacía llorar por los comerciales y arremeter contra cualquiera que me mirara mal. Pero a pesar de todo, Dante estaba allí, constante, paciente, abrumadoramente presente. Me sostuvo el cabello cuando me sentía mal.
Canceló reuniones para sentarse conmigo cuando la ansiedad se volvía demasiado. Hizo que el chef de la hacienda preparara cualquier extraña combinación de comida que se me antojara a las 3 de la mañana. Leyó libros sobre paternidad y asistió a cada cita con el médico. Su mano nunca se separó de la mía durante las ecografías. Y lentamente, contra cada gramo de mi buen juicio, mi ira comenzó a desvanecerse en algo más complicado. No podía perdonar lo que había hecho. La manipulación, la forma calculada en que me había embarazado para atraparme permanentemente. Era imperdonable, pero tampoco podía negar que tenía razón en algunas cosas. Estaba protegida aquí de maneras que nunca lo había estado en mi vida. Mi madre estaba prosperando. El tratamiento funcionaba mejor de lo que nadie había esperado. Y Dante me amaba con una intensidad que era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. No era saludable, no era normal, pero era real. Una tarde, cuando tenía casi 4 meses de embarazo y mi vientre empezaba a notarse, Dante me encontró en la terraza viendo la puesta de sol. Había estado en reuniones todo el día, algo sobre disputas territoriales y negociaciones que no quería entender. Parecía agotado. El peso de su mundo era evidente en las líneas alrededor de sus ojos. ¿Puedo sentarme contigo?, preguntó en voz baja. Asentí, y él se sentó a mi lado, su mano buscando inmediatamente la mía. Permanecimos en silencio durante largos minutos, simplemente respirando juntos, viendo cómo el cielo cambiaba de dorado a rosa y a un intenso púrpura. Tenía 7 años cuando murió mi madre, dijo de repente. Cáncer cerebral. Se la llevó rápido. 6 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. Mi padre quedó destrozado por eso. La amaba de una manera que lo hacía vulnerable. Y esa vulnerabilidad casi le costó todo. Otras familias vieron su dolor como debilidad. Se movieron contra él. Intentaron tomar lo que era suyo mientras él estaba demasiado destrozado para defenderse. Le apreté la mano, sin hablar, solo escuchando. Sobrevivió, pero aquello lo cambió. Lo hizo duro, frío. Cuando se volvió a casar, fue estratégico. Sin amor, sin emoción, solo poder y alianzas. Me enseñó que el amor era una debilidad, que preocuparse por alguien te hacía débil. La mandíbula de Dante se tensó. Le creí durante años, construí muros a mi alrededor. Me negué a dejar que nadie importara. Y luego tú entraste en mi casa intentando tan duramente ser invisible, y destrozaste cada muro que había tardado 20 años en construir. Dante, déjame terminar. Su voz era áspera por la emoción. Sabía que me estaba enamorando de ti. Sabía que era peligroso, pero no pude detenerme. Y cuando me di cuenta de que podrías irte una vez que tu madre estuviera estable, una vez que ya no necesitaras mi dinero, la idea de perderte me desesperó. Me hizo hacer algo imperdonable. Se giró para mirarme, sus ojos intensos. Te embaracé a propósito porque me aterrorizaba la idea de perderte. Sabía que estaba mal. Sabía que era manipulador, pero también sabía que no podría sobrevivir en un mundo donde no fueras mía. Así que me aseguré de que no pudieras irte. Y no lo siento por eso, Ariel. Lo siento por hacerte daño. Lo siento por quitarte tu elección. Pero no siento haberte asegurado que te quedarías. Las lágrimas empañaron mi visión. Deberías sentirlo. Deberías arrepentirte. Sé que un hombre mejor lo haría. Su mano se movió a mi vientre, posándose sobre la pequeña protuberancia. Pero no soy un hombre mejor. Soy un bastardo egoísta que vio algo hermoso y lo reclamó antes que nadie más. Y ahora estamos aquí, con un hijo creciendo dentro de ti, uniéndonos para siempre. Cubrí su mano con la mía, sintiendo el aleteo de movimiento bajo nuestras palmas. Nuestro bebé, el hijo que habíamos creado, deseado o no. Debería odiarte, susurré. Pero no lo haces. No fue una pregunta. No, no lo hago. La admisión se sintió como derrota y liberación a la vez. Estoy enojada, herida, pero no te odio. Creo que... Creo que podría amarte, lo que me hace tan retorcida como tú. Su brusca inhalación me dijo que no esperaba eso. Dilo de nuevo. Te amo. Las palabras salieron más fácilmente la segunda vez.
Te amo a pesar de que eres controlador y posesivo y me manipulaste de la peor manera posible. Te amo a pesar de que eres un criminal que hace cosas terribles. Te amo porque me ves, realmente me ves. Y nunca me has pedido que sea otra cosa que exactamente lo que soy. Me besó entonces, profunda y posesivamente, y de alguna manera suave a la vez. Cuando se apartó, había lágrimas en sus ojos. Te amo más de lo que he amado algo en mi vida, dijo con voz ronca. Más que el poder, más que el legado familiar, más que mi propia supervivencia. Tú y nuestro hijo, ahora lo son todo. Y destruiré a cualquiera que intente alejarte de mí. Lo sé, y lo hice. Ahora lo entendía de maneras que antes no. Entendía que su amor era posesivo porque había perdido a todos los que le importaban, que su necesidad de controlar provenía de un terror profundo a ser vulnerable, que su manipulación era incorrecta, pero nacida de la desesperación más que de la crueldad. No excusaba lo que había hecho, pero me ayudó a entenderlo. Necesito que me prometas algo, dije en voz baja. Cualquier cosa. No más manipulación, no más quitarme mis elecciones. Si vamos a hacer esto, criar un hijo juntos, construir una vida, necesito saber que serás honesto conmigo, incluso cuando la verdad sea fea. Se quedó en silencio un largo momento. No te prometo que no seré sobreprotector. No te prometo que no tomaré decisiones que creo que son las mejores para ti y nuestro hijo sin consultarte primero. Es quien soy, Ariel. El control es como mantengo a salvo a la gente que amo. Entonces te prometo que te haré frente cuando vayas demasiado lejos, que lucharé cuando sea necesario, que te recordaré que soy tu compañera, no tu posesión. Mantuve su mirada con firmeza, porque así soy yo, alguien que no se rinde, incluso cuando da miedo. Una lenta sonrisa curvó sus labios. Vamos a pelar constantemente, probablemente. Va a ser un desastre y complicado, casi con toda seguridad, pero va a ser real. Me atrajo su mano protectora sobre nuestro hijo. Sin juegos, sin fingir, solo nosotros resolviendo esto juntos. Juntos, asentí. Los meses siguientes fueron, de hecho, desordenados y complicados. Discutíamos por todo. Su sobreprotección, mi terca independencia, cómo prepararnos para el bebé, qué tipo de vida queríamos para nuestro hijo. Pero también reíamos juntos, planeábamos juntos, nos enamorábamos más profundamente en los espacios entre las discusiones. La salud de mamá seguía mejorando. A mi sexto mes de embarazo, estaba en remisión, lo suficientemente fuerte como para visitar la hacienda y conocer al hombre que le había salvado la vida. Le bastó una mirada a Dante, vio la forma en que me tocaba, la posesiva ternura en sus ojos, y comprendió de inmediato cuál había sido nuestro arreglo. Hiciste esto por mí, dijo en voz baja cuando estuvimos solas. Te entregaste a él para salvarme. Es más complicado que eso ahora, admití. Lo amo, mamá. Incluso sabiendo lo que es, lo que ha hecho, lo amo. Me tomó la mano, sus ojos tristes, pero comprensivos. El amor no siempre es limpio y simple, cariño. A veces es desordenado y complicado y viene de los lugares más inesperados. La pregunta no es si este es el amor correcto o el amor equivocado. La pregunta es si te hace feliz. Lo haces, me di cuenta, de formas extrañas y retorcidas. Me hace increíblemente feliz. Entonces, eso es lo único que importa. Mi fuente se rompió un martes por la tarde mientras Dante estaba en una reunión con sus subalternos. Estaba leyendo en la cama cuando sentí la primera contracción, aguda e inconfundible. Sofía llamó a Dante de inmediato, y en cuestión de minutos, la casa estalló en un caos organizado. Dante irrumpió en el dormitorio con el rostro pálido. ¿Ya es hora? ¿Estás bien? ¿Debo llamar al médico de nuevo? ¿Necesitamos? ¡Dante! Le agarré la mano, apretándola con fuerza. Respira. Tenemos tiempo. Quédate conmigo. Lo hizo. Durante 14 horas de parto, nunca se separó de mi lado. Me tomó la mano cuando las contracciones se volvieron insoportables. Me susurró ánimos en italiano cuando estaba demasiado exhausta para pujar.
Lloró cuando nuestra hija finalmente llegó al mundo, pequeña y perfecta, y gritando de indignación. «Es hermosa», susurró, viendo cómo las enfermeras la limpiaban. «Es perfecta, Ariel. Es nuestra». Mi voz terminó. «Es nuestra». Me la pusieron en los brazos momentos después y me enamoré por completo. Tenía el cabello oscuro de Dante y mi nariz, y cuando abrió los ojos eran del mismo tono de whisky que acechaba mis sueños. «Isabela», dijo Dante suavemente, su dedo acariciando su pequeña mejilla. «Se llama Isabela María, por nuestras dos madres». Lo miré, sorprendida. «¿Quieres ponerle el nombre de mi madre?» «Ella te salvó la vida al traerte a este mundo. Es justo que la honremos». Su expresión era tierna de una forma que rara vez había visto. «Además, la familia lo es todo, y tu madre ahora es familia». Isabela María Valencia, nuestra hija. La prueba física del amor complicado, desordenado y absolutamente real entre un jefe de la mafia y la sirvienta que le había robado el corazón. Las semanas después de su nacimiento fueron agotadoras y perfectas. Dante fue sorprendentemente práctico para alguien que había crecido en su mundo. Cambiaba pañales, hacía tomas a las 3 de la mañana, acunaba a Isabela hasta que se dormía cantando nanas italianas que su madre le había cantado. Fue tierno con ella de formas en que nunca había sido tierno con nada más en su vida. Y era aún más posesivo con nosotros dos. La seguridad se duplicó. No se me permitía salir de la propiedad sin un equipo completo de guardias. Cualquiera que quisiera ver a Isabela tenía que ser aprobado a través de múltiples niveles de autorización. Era sofocante y abrumador y exactamente lo que esperaba. Pero también era amor, retorcido, controlador. Amor absolutamente consumidor. Una noche, cuando Isabela tenía 6 semanas y finalmente dormía toda la noche, encontré a Dante de pie junto a su cuna, simplemente observándola dormir. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, resaltando la suavidad allí, la vulnerabilidad que solo mostraba en momentos como este. «¿Qué estás pensando?», pregunté suavemente desde la puerta. Él no se giró, simplemente siguió observando a nuestra hija, que quemaría el mundo entero para mantenerla a salvo, que cualquiera que intente hacerle daño aprenderá exactamente lo que sucede cuando se amenaza lo que le pertenece a Dante Valencia. «Ella no es una propiedad, Dante. Ni yo. No». Finalmente me miró y el amor en sus ojos me robó el aliento. «No eres una propiedad. Eres mi corazón, mi alma, mi razón de ser. Eres la mujer que me enseñó que el amor no tiene por qué ser una debilidad. Que proteger a la gente que te importa puede hacerte más fuerte en lugar de vulnerable». Se acercó a mí, abrazándome. «Te embaracé a propósito porque me aterrorizaba perderte. Y lo haría de nuevo, Ariel. Haría cualquier cosa para asegurarme de que tú e Isabela se queden a mi lado para siempre». Lo sé. Debería haberme enfadado. Debería haber odiado su continua falta de remordimiento. Pero ahora lo entendía de maneras que antes no. Y seguiría luchando contigo a cada paso mientras, al mismo tiempo, me quedo exactamente donde estoy. Porque por retorcido que sea esto, por complicado y desordenado y equivocado que sea, es nuestro. Esta vida, este amor, esta familia que hemos construido a partir de la desesperación y la obsesión y algo que de alguna manera se volvió real. «Eres mía», murmuró contra mi cabello. «Y tú eres mío», respondí. Para siempre», asintió. 2 años después, Isabela dio sus primeros pasos en los jardines mientras Dante y yo la observábamos, ambos ansiosos y orgullosos a partes iguales. Mamá también estaba allí, sana y vibrante, riéndose mientras Isabela tropezaba y se levantaba con una determinación que me recordaba a su padre. «Tiene tu terquedad», observó Dante. «Y tu arrogancia», respondí. Él sonrió, acercándome. «Va a ser imparable». Miré a mi alrededor, a la vida que había construido. Esta vida extraña, complicada e inconvencional que había comenzado con desesperación y manipulación, pero que de alguna manera se había transformado en algo que se sentía como un hogar. La hacienda que una vez me había parecido una prisión, ahora se sentía como un santuario.
El hombre que me había atrapado se había convertido en mi compañero. El futuro que pensé que me habían robado había florecido en algo que nunca podría haber imaginado. ¿Era perfecto? No. Seguíamos luchando constantemente por su naturaleza controladora y mi terca independencia. Hubo momentos en los que miré cómo empezó todo y sentí el eco de esa traición inicial. A veces, pero mientras veía a Dante tomando a Isabela en sus brazos, veía el amor puro y la alegría en su rostro. Sentía el calor de la familia que nos rodeaba. Sabía que no lo cambiaría, ni la manipulación que nos unió, ni el embarazo que me atrapó, ni siquiera el miedo y la ira que había sentido en esos primeros meses, porque todo eso había llevado a esto, a la risa de Isabela resonando por los jardines, a la remisión y felicidad de mamá, a un amor desordenado y complicado y absolutamente real. Dante me había dicho una vez que me había embarazado a propósito, que yo era suya para siempre. En ese momento se sintió como una maldición, una trampa de la que nunca escaparía. Ahora, con su brazo alrededor de mi cintura y nuestra hija en sus brazos y toda nuestra desordenada y hermosa vida extendiéndose ante nosotros, se sentía como la bendición más retorcida que pudieras imaginar. Yo era suya, él era mío.